Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Ya están con nosotros nuestros invitados. Olaf Diermatt, él es profesor de economía, da clases en la Universidad Francisco Marroquín, ha sido analista de metales preciosos y gerente de marketing de Gold Republic, cofundador y vicepresidente de varias empresas en bolsa, responsable del lanzamiento de una bolsa de valores innovadora. Interesante este dato. Exacto. La primera bolsa de valores sin intermediarios, entonces ahí no hacen falta los brokers que acabamos de mencionar. Tú puedes abrir directamente una cuenta en la bolsa. Eso es muy interesante. Vamos a platicar de todas estas opciones. Y también está con nosotros Iván Higueros, es docente, profesor de la Universidad Rafael Landívar. También es director de estrategia e inversión de Zona Trading y ha sido analista en varias empresas especializadas en inversiones. Y vamos a platicar acerca de un tema que pareciera que se necesita tener un máster en economía para entenderlo, y es inversiones en la bolsa. Así que buenas noches y bienvenidos. Gracias, María Dolores, por invitarnos. Empecemos hablando acerca de por qué la bolsa se puede convertir en una buena opción para invertir. Es históricamente altamente rentable, hay muchas oportunidades y yo creo que no hace falta una maestría en economía para invertir en bolsa. Un poco de sentido común ya te lleva muy lejos. Lo que uno tiene que entender es que inviertes en una partecita de un negocio. Entonces es más concreto de lo que muchos piensan en lo que están invirtiendo. Yo creo que es una buenísima opción. Uno de los mitos que se tiene es de que, como bien dices, hay que tener un máster en economía o hay que tener un gran capital. Lo que pasa es lo siguiente, que en Guatemala la bolsa es un terreno inexplorado. Y eso parte de que nosotros tenemos una bolsa de valores que únicamente se especializa en instrumentos de renta fija. Por el mismo motivo, pues los guatemaltecos desconocen que hay muchas oportunidades de inversión en otros mercados. Hoy en día es muy fácil poder acceder a los mercados bursátiles gracias a la globalización. Y como bien decía mi colega, la bolsa de valores genera altos rendimientos. ¿Por qué? Porque también tiene valor intrínseco en las compañías que nosotros también tenemos y que compramos. Sí es una buena opción, pero como buena opción también tiene riesgos. Total, y yo creo que es importantísimo que las personas se den cuenta en qué momento están invirtiendo. O sea, a veces dicen, ¿no? Cuando hay sangre en las calles, eso es justamente el momento de entrar e invertir. Y por el momento parece que estamos en un auge. Entonces, tal vez no es el mejor momento de poner todo tu capital ahora mismo en la bolsa americana, pero es un buen momento para aprender poco a poco, porque cuando llega una caída, por ejemplo, podías entrar y comprarla barato. Que por lo general se usan figuras de animales para mencionar en qué momento está la bolsa, si es un oso o es un toro. Exacto, sí, el oso es bearish, entonces se supone que el mercado va a caer o va a caer en valor. Y el toro es cuando estamos muy positivos, optimistas sobre el futuro de los precios de las acciones. Pero ahí hay dos cosas, porque tenemos valor, lo que vale la empresa, y el precio, lo que pagamos por ella. Y a veces confundimos las dos cosas. Entonces ahora vemos que los precios que se están pagando son altísimos, pero eso no por definición es una buena señal o una señal que todo va súper bien. En contrario, puede ser exactamente lo contrario. En cuanto a los riesgos, el guatemalteco debe conocer la relación que existe entre el retorno y riesgo, primeramente, ¿verdad? Porque cuando nosotros separamos los instrumentos de renta fija ya sabemos el cupón que nos va a pagar y en el plazo determinado. Pero cuando nosotros accedemos a la bolsa de valores, por ejemplo, de Nueva York, que sería la New York Stock Exchange y la Nasdaq, pues uno puede ver el tipo de riesgo que tienen estas compañías, que existe el riesgo específico de cada una y el riesgo sistemático, que cómo se componen en relación al mercado. Que hablamos del mercado, podemos basarnos en el Standard & Poor's 500, por ejemplo. Por no irnos muy lejos, el retorno que ha brindado la bolsa de valores de Nueva York, medido por Standard & Poor's 500, ha sido un 14% desde el 2010 en promedio.
Quiere decir que cada año, si hubiéramos invertido en esta bolsa, hubiéramos ganado un 14%. Y eso lo medimos con la prima de riesgo, con los depósitos que nos pagan aquí, hubiera podido ser una muy buena alternativa. Ahora, si hubiera invertido, ¿en qué sentido? Porque igual hubo también pérdidas. Claro, no, pero nos referimos a invertir en el mercado en un producto que replique exactamente la economía de Estados Unidos, como es el Standard & Poor's 500. Que eso se hace a través de un fondo cotizado, que se le conoce como ETF. Si las personas no quieren acudir a los riesgos inherentes del mercado de valores, pueden acceder a este tipo de productos. Claro, están sujetos a riesgo sistemático de una economía, de un colapso como todo. Pero si seguimos la tendencia, este tipo de productos ha crecido a este ritmo. Y eso es lo que se conoce como el conservador, el benchmark, el que quiere batir al mercado, el punto de comparación. Se ha popularizado mucho la idea de que no podemos ser mejor o no podemos tener mejor desempeño que el mercado. Entonces vamos a invertir en todas las acciones del cual consiste el mercado y así vamos a, digamos, sacar el promedio del mercado. Pero yo creo que poco a poco hemos hecho a un extremo donde gran parte de la inversión es pasiva. Eso se llama inversión pasiva porque no miramos a las empresas individuales en las cuales estamos invirtiendo. Y tiene está causando unas distorsiones muy graves y la gente puede pensar que es seguro, volviendo al tema de riesgo, pero no es así, porque fíjense qué pasó en el 2008. En el 2008 cayó el mercado también un 40-50%, depende un poco cuál bolsa escogemos, pero 40-50% para recuperar necesitamos unos buenos retornos, unos buenos años para superar esa pérdida. Y mucha gente no se da cuenta que invertir en el mercado en sí no es un seguro contra pérdidas, no es así. O sea, al final, como cualquier cosa, a mayor riesgo, a mayor retorno. Se cumple claramente la premisa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el riesgo en sí, a veces las cosas que más seguros parecen son los más riesgosos. Y es lógica de mercado, porque si algo parece tan seguro y tan bueno como parece, mucha gente se mete en esa acción o esa empresa y eso aumenta el precio. Y en esa medida estamos pagando más por el valor que sigue siendo el mismo. Estamos pagando más por lo mismo. Y eso aumenta el riesgo, no baja el riesgo. ¿Cómo educarnos como inversionistas? Porque hablabas, estamos pagando más por lo mismo, por la misma empresa, y pensaba en empresas como Apple, que todo el mundo dice, eso es seguro. Vamos con Apple porque es segura. Por ejemplo, acabo de leer, Netflix bajó su valor de las acciones. Sin embargo, Netflix se considera una empresa segura, a pesar de que, bueno, ya viene Apple, ya viene Disney, ya está Amazon metido ahí. No creció lo que dijo que iba a crecer. Sin embargo, pensaba, ¿de qué tamaño es este mercado? Que 5.2 millones de nuevos suscriptores no es suficiente para mantener un valor. Entonces, ¿cómo se debe educar el inversionista o qué debería hacer el inversionista para saber en lo que se está metiendo? Porque por otro lado, por ahí leía los consejos de Buffett, que muchos dicen, bueno, voy a ver qué hace el que ha invertido en bolsa, y dice, no te metas en algo que no entiendes. ¿Qué debo saber para entender a qué me estoy metiendo? Me preguntan acerca de, nos dice Oscar, existen en Facebook varias personas que ofrecen ganancias en la bolsa desde el celular. Okay. ¿Se recomienda algún broker oficial para empezar? ¿Qué recomiendan? Vamos a tocar este tema. Gracias, Oscar, por tu pregunta. ¿Qué tipo de inversionista soy? O sea, ¿qué debo conocer? Y habíamos dicho antes de meterme a la bolsa. Y la pregunta es, ¿qué tipo de inversionista soy? ¿Cómo determino esto, Iván? Yo creo que primero, como bien dices, debemos conocernos como inversionista. Hay dos tipos de inversionista. Uno, el que es propenso al riesgo, y dos, es el que es averso al riesgo. El que es averso al riesgo quiere ganar una rentabilidad con el menor riesgo posible. Y el que es propenso quiere generar una alta rentabilidad con un nivel de riesgo posible. Si nos vamos a los tipos de traders que existen, en la actualidad existen tres, y tiene que ver mucho con el horizonte temporal. El primero se le conoce como investor o value investor, que él tiene el objetivo de tener las compañías por años. Es lo que se le conoce como invertir. Esto proviene del padre del value investor, que es Benjamin Graham, y esa es la práctica que Warren Buffett utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que los inversionistas confunden lo que es ruido del mercado con lo que es inversión. Si nosotros vamos a invertir en una compañía, por ejemplo, como Netflix o como Apple, tenemos que ver el horizonte completo. Tenemos que ver que estamos comprando una parte de esa compañía.
tenemos que estar empapados de lo que hacen los directivos, de cómo están las finanzas, de todo. Ese sería el primer plazo, si vamos a invertir nuestro dinero en este tipo de inversiones. Segundo, es el que se le conoce como swing trader. Esta persona le interesa beneficiarse de los cambios de los precios que hay en un nivel de tiempo menor, en un marco temporal inferior, como se le conoce como días, semanas o inclusive puede llegar hasta meses. ¿Qué pasa aquí? Que aquí a la persona no necesita conocer tanto lo que hace la empresa. Puede tener un cierto conocimiento fundamental, pero ya necesita lo que se requiere, como es el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Es el estudio de los gráficos que mueven los impulsos de la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una buena compañía, como mencionamos aquí, que Netflix cayó, muchos inversionistas pueden llegar mañana y ver que está relativamente barata y volver a subir los precios al alza. Y tenemos un tercer tipo de inversionista o trader que se le conoce como el intradiario, pero este tipo de inversionista ya busca más la especulación financiera, tratar de poder tener una mayor frecuencia de operaciones para poder rentabilizar sus operaciones. Entonces, primero que nada, que tenemos que conocernos como inversionistas, nuestra aversión al riesgo para poder tomar la mejor decisión a lo que se refiere en los mercados. Ahora, hablábamos a los tipos de inversiones que pueden haber, sobre todo aquí en Guatemala, pensando como qué podemos hacer para invertir en Guatemala, y tú me decías, mucha gente piensa en bienes raíces y no necesariamente es la mejor opción. Sin embargo, ¿qué opciones tenemos en cuanto a la inversión? Tiene muchísimas opciones, pero no hay cultura de invertir en otra cosa que no sea una vivienda o apartamento, etc. Yo he estado 5 o 6 años en el mundo de oro físico, por ejemplo, que es una opción completamente fiable para un montón de gente que no tiene tal vez el expertise o el conocimiento para saber exactamente cuál empresa o en cuál empresa hay que invertir, en cuál no, pero sí podían informarse de la economía y, por ejemplo, podían invertir parte de sus ahorros en oro físico. Ahí llego a otro comentario que va un poco con la... Que estamos hablando de oro, tal como tal, de, sí, de estos lingote lingotes. De oro. Ajá. Sí, por ejemplo, nosotros ofrecíamos lingotes de oro guardados en cámaras acorazadas en un país seguro como Suiza, y es casi como tener una banca en línea. Entonces, en lugar de comprar dólares con una cuenta en quetzales, compras gramos de oro físico. Y así aprovechas, obviamente, si sube el precio del oro físico, pues aprovechas y sube tu inversión también. Es tener un papel que dice que tú tienes un pedazo de lingote, un gramo de ese lingote. Exacto. En un lugar. Sí, okay. Sí. Con respecto a lo anterior que hemos dicho, yo creo que si tienes un 100% de tus ahorros, y si no eres bien en la noche, que es un consejo muy sencillo, si no eres bien en la noche, simplemente hay que volver el día después a tu cartera y vender lo que tienes y lo que te hace sentir más cómodo, sí. Y obviamente puedes invertir parte en bolsa, parte en renta fija, parte en oro físico, según tus gustos. Y no hace falta que lo inviertas todo tú, porque entiendo que mucha gente no lo tiene como hobby, no quiere invertir o estar pendiente de los mercados todo el año. Y yo creo que también hay un lugar ahí para dar tu dinero a otras personas para que te lo inviertan. Básicamente, que es zapatero a tu zapato, a menos que te encante y te dediques a eso. Exacto, sí. Cuando digo zapatero a tu zapato, es dedícate a lo que sabes hacer bien. A lo que sabes hacer bien, sí. Pero ahí es la cuestión de escoger el zapatero. Un buen zapatero. Un buen zapatero, sí. Ok. Referente a lo que te referías de las opciones de inversión. Okay. Sí. Bueno, yo creo que el inversionista aquí en Guatemala tiene que empaparse un poco de cómo funciona la bolsa. ¿Okay? Hoy en día ya salió la noticia de que nosotros podemos comprar bonos del Tesoro por un monto mínimo de 10,000 quetzales. Creo que la persona puede empezar por ahí. Y a medida que va profundizando ese terreno bursátil, ya puede ir a explorar otros mercados, como es la bolsa de Nueva York, que es todo el mercado accionario. Claro, siempre desde el punto de vista de que nosotros sí necesitamos diversificar nuestro portafolio, no poner todos los huevos en la misma canasta, no apostarle todo a una compañía, porque los cambios abruptos en el precio pues pueden tener una gran repercusión en nuestras inversiones, ¿verdad? Pero sí soy partidario de que las personas pues deberían de tener esa cultura bursátil. Así como tenemos planes para bancarizar y tener una inclusión financiera, deberíamos de empezar a hacer una inclusión bursátil a las personas para que sepa cómo funciona el mundo de las inversiones. Ahora, si estoy pensando en estas inversiones y lo pienso en el largo plazo, por ejemplo, ¿qué debería tomar en cuenta, Olaf, respecto a quiero invertir, quiero tenerlo en el largo plazo? Porque es una parte, primero, si no estás durmiendo bien, cambia tu inversión. Exacto. Segundo, no pongas todo
en el mismo producto o en la misma acción. Lo que dice Buffett es que la diversificación es un seguro contra la ignorancia. Entonces, si eres un buen inversionista, no vas a querer diversificar tanto tampoco. O sea, un Warren Que eso Buffett, también me llamó la atención y lo leí de Buffett, ¿es cierto? Yeah. Sí, o sea, normalmente inviertes tal vez en 10, 20 empresas que has identificado tú personalmente y que tú crees que van a ser un éxito. Tal vez no los 10, pero al menos un 6, 7 tienes que aceptar para tener buenos retornos. Y ahí entra la parte en que si tú eres buen inversionista, si te apasiona, lo puedes hacer. No hay ningún seguro, porque los datos demuestran que efectivamente hay muy pocos que tienen mejor desempeño que el mercado. Sin embargo, yo creo que es un camino que podrían escoger las personas y yo creo que si quieres empezar a profundizar, pues ahí está Warren Buffett, están otros inversionistas como Seth Klarman, están un montón de libros acerca de este tema y cómo identificar, digamos, las empresas correctas. Y no vas a querer 100, porque si uno baja, pero también estás limitando bastante tu upside o lo que podrías llegar a ganar porque tienes no 10 empresas, sino 100. Y esto tiene que ver mucho también con el concepto de que ya existen los fondos de inversión. Estos fondos de inversión ya reducen costos para que uno pueda diversificar directamente su cartera. Si bien dice Warren Buffett que no se debe diversificar si se tiene el conocimiento, en parte podemos hacer una diversificación que sea por sectores. Una diversificación que trate de vencer al mercado, al Standard & Poor's 500, básicamente. Por eso sí es necesario diversificar hasta cierto punto. No correr con ese riesgo sistemático de que si el mercado por alguna razón cae, pues tu portafolio tiene un mayor impacto. Es importante que también reduzcamos el impacto sistemático que hay hoy en día. ¿Qué debo tomar en cuenta? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que tuve un acercamiento a esto, mi profesora de finanzas nos puso un periódico en aquel momento, bueno, fue una impresión, en aquel momento era Yahoo Finance, y no entendíamos nada. Estaba el nombre de la acción, o sea, el símbolo de la acción y numeritos alrededor. Yeah. Y poco a poco fuimos entendiendo de qué se trataba. ¿Qué es lo que debo saber cuando estoy buscando esa empresa? ¿O por dónde debería empezar? Si quieres invertir, primero tienes que hablar el idioma de los negocios, que es la contabilidad. Si no puedes leer un estado financiero sin ningún problema, no estás al tanto para invertir de verdad en empresas. Entonces hay que poder saber leer estados financieros y si no sabes leerlo, es el primer paso que tienes que tomar, es un curso de contabilidad básica. Y de ahí simplemente vale la pena ver un montón de informes anuales, ver qué tipo de indicadores siguen, y hay páginas web como gurufocus.com, por ejemplo, donde hay un montón de indicadores que te ayudan a determinar si es una buena empresa o una mala empresa. Perdón, ¿cuál fue el sitio? Gurufocus.com, okay. Pero hay un montón más y lo que demuestra es un par de ratios, porque ahí es donde más información vas a sacar. Por ejemplo, qué tan rentable es la empresa comparado al precio que estás pagando por la empresa. Qué tan eficiente es. Qué tal sus inventarios. Qué tanto lo rotan. Este tipo de indicadores lo puedes sacar bastante fácil porque hay un montón de inversionistas más. No somos los únicos. Y ese es un punto de partida. Pero primero hay que hablar el idioma de los negocios, que es la contabilidad. Yo creo que depende mucho de vista del tipo de inversionista que uno es. Porque cuando hablamos de estudiar la contabilidad, estudiar los números, recaemos nuevamente a que somos inversionistas de un horizonte largo plazo. ¿Okay? Hay personas que pueden invertir en marcos temporales inferiores, que es lo que se conoce como el trading hoy en día. Para eso no necesitamos tener esa expertise en los números de una compañía. Si bien es importante saberlos, uno puede invertir sabiendo la terminología que dicta Wall Street, como es, por ejemplo, cómo se mueve el precio, qué es el volumen de negociación, el precio ask y el precio bid, que es el precio compra y el precio de venta, y básicamente el estudio chartista, que es el estudio de los gráficos, poder entender en qué momento se encuentra el precio, poder entender si estamos en una tendencia alcista y tenemos una mayor probabilidad de que el precio suba en esa tendencia. Yo utilizo un sitio que se llama investopedia.com. Cuando no entiendo lo que me está diciendo la noticia, voy al diccionario y veo de qué se trata el término. Entonces, es empezar a entender también la jerga y entender de qué se está hablando. Nos hicieron la pregunta respecto a un broker. ¿Cómo empiezo a invertir? Me imagino que hay simuladores. ¿Existen estos como para empezar a aprender sin pagar más? ¿Y cómo empiezo a invertir? Si ya decido, sí, quiero invertir, dependiendo del tipo de inversor que soy, ¿cómo podría elegir uno de estos brokers?
Me pregunta Carmen, ¿y qué piensan los invitados de invertir en queso parmesano en Italia? Una inversión famosa en ese país. ¿Una empresa o el queso mismo? Pues no sé, yo pensaba si sería un commodity. Es como whisky, ¿no? Yo me acuerdo de un fundador, un competidor, de hecho, en el mundo oro físico, y su segunda empresa eran barriles, una versión en barriles de whisky. Entonces yo creo que es muy similar porque requiere tiempo, entonces si hay un auge en ese tipo de productos, pues sacar retorno. Siempre y cuando conozcas la inversión, o sea, conozcas el mercado al que te estás metiendo, o sea, conozcas de qué se trata, cuáles son las calidades, cuál es la trayectoria de las empresas. Sí. Es que aquí pasa algo que es muy similar al café, porque si, digamos, pones una mata de café, necesitas más o menos 5 años antes que produzca café. Entonces, si hay un aumento en la demanda repentina en el café, pues que la producción, digamos, la producción nueva compensa por ese aumento de demanda, pasa un tiempo, y durante ese tiempo sube el precio bastante. Entonces, en esos momentos tratas de aprovechar ese tipo de movimientos, pero es más... Eso se llama el ciclo de cerdos en economía. Ok, ¿tú querías decir algo antes de continuar con el tema de cómo entrar a comprar acciones? O sea, ya, ok, voy a estudiar, pero quiero comprar una acción, uso un simulador o de una vez pongo mi plata. Sí, habían 3 inversionistas que mencionó mi compañero acá. Yo creo que es muy peligroso porque casi parece un casino. Entonces la gente ya no mira lo que está detrás de la acción, sino solamente se fija en las gráficas y en los precios de las acciones. Ahora, que Netflix, que por ejemplo hoy cayó un 14%, el hecho de que cayó un 14% no quiere decir que sea barato. Y segundo punto, yo no conozco a nadie, por ejemplo, si tomamos el Forbes 500, yo no conozco a nadie que está ahí en el Forbes 500 por el éxito que ha tenido en day trading o inversiones a corto plazo. Entonces, yo creo que el mercado en el corto plazo puede ser un poco irracionalista y que tenemos que tenerlo en cuenta, y podemos tratar de valorar empresas y comprarlas con la expectativa que en el largo plazo se ajusta al valor, pero no podemos basarnos en los movimientos de los precios. Y eso me ha enseñado un autor muy famoso, Nassim Taleb, y él lo explica también. Lo que pasa es que puede ir bien por un tiempo, por 2, 3, 4, 5 años. Pero imaginemos que hay otra caída como en el 2008 y Netflix, en lugar de volver a subir, como ahora cayó un 14%, cae un montón más. Entonces cae, por ejemplo, un 40, 50, 60%. ¿Qué pasa con esos traders? Se queman, se quiebran y quedan sin dinero. Entonces, lo más peligroso para mí que podía ser un inversionista aquí en Guatemala. Yo difiero desde el punto de vista de que los inversionistas son los más susceptibles ante un cambio de ciclo económico, más que los traders, porque los traders van más en una gestión activa, van viendo cómo poder capitalizar por medio del análisis técnico con los precios. Por ejemplo, si viene Netflix y por alguna razón pues cae, los que pierden valor son las personas que compran a largo plazo, no tanto los cortoplacistas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos tipos de inversión y este va más enfocado al corto plazo, que quiere decir tener una gestión activa, saber lo que estamos haciendo. Y no se trata tanto de un esquema de certeza, porque cuando vamos a largo plazo tenemos que tener la razón sí o no. En el mundo del trading no necesitamos tener la razón para ganar dinero, porque estamos ante un esquema probabilístico. Tener probabilidades con una buena gestión del riesgo. Yo creo que eso es muy importante a considerar. Bueno, habrá que entonces ver el nivel también de sofisticación de cada inversor. Claro. Yo tengo la experiencia que conocí a unos amigos que se pusieron a invertir en futuros y llegó un momento en que yo les llamaba los adoradores de pantalla. Pero al final fue un costo de aprendizaje bastante alto por precisamente tratar de hacer esa especulación. Sí. Es que estás optimizando ganancias a corto plazo a costo de una caída o una pérdida muy grave que te pueda arruinar en el mediano o largo plazo. Y eso ha pasado en la historia con casi cada trader. Yo conozco muy pocos traders que han sido exitosos y mucho menos que se han vuelto muy ricos. Entonces, en el corto plazo pueden ser exitosos, pero en el largo plazo para mí... Para entender, cuando hablamos traders, estamos hablando de personas que compran y venden acciones en un corto plazo. Sí, o cualquier otra cosa, ¿no? Commodities. Y cuando hablamos de inversionistas, hablamos ya de un largo de certeza, plazo. De tener la razón. También leía por ahí un artículo donde decía Buffett, cuando tú te piden plata para invertir en el negocio de la esquina y pones tu plata, lo que haces es investigar si hay competencia alrededor, qué está haciendo, quién lo administra. Lo mismo sucede si compras una acción. Y entonces dependerá del tipo de inversión que vas a hacer, donde va a requerir cierta sofisticación. Hablamos acerca de los brokers. ¿Cómo elegir un broker? Lo primero que debe hacer una persona es, cuando va a invertir en Estados Unidos, es que es un mercado regulado.
Un mercado regulado quiere decir que todos los brokers pues están supervisados por la SEC. Están registrados en algún lugar. Correcto. Y cuando uno invierte en estos brokers, tienen un seguro de hasta $250,000 sus depósitos. A diferencia de cuando las personas se ponen a invertir en opciones binarias, en Forex u otro tipo de mercados que no tienen ese control en Estados Unidos. Cuando hablamos de brokers, nosotros podemos acceder, existen muchos brokers en Estados Unidos y este tipo de brokers, pues ahí estamos asegurados que nuestro dinero. ¿Cómo enviamos nuestro dinero? Que es una de las bastantes preguntas que nos hacen. Pues lo único que necesitamos hacer es una transferencia bancaria al broker. No hay necesidad que nosotros tengamos una cuenta en Estados Unidos. El broker nos va a pedir únicamente la documentación. El monto mínimo con el que podemos empezar hoy en día es de $500. Sin embargo, nosotros recomendamos en Zona Trading invertir con un poco más. Pero ya con $500 tú puedes ya acceder a la Bolsa de Valores de Nueva York. Hay que tomar en cuenta los costos adicionales, porque obviamente el broker no lo hace por Claro, no. Cuando, por ejemplo, hablamos de un lote de compramos N cantidad de acciones, paga $5 por comprar y $5 por vender. Hay uno que no tiene comisiones, que se llama Robinhood. Pero no lo recomendamos. Yo no lo recomiendo por el tipo de órdenes que tiene muchas, le falta mucho estar a la altura de los mejores brokers. Y es mejor que las personas paguen estas comisiones, pero que tengan entendido que pueden poner órdenes de seguridad. Nos quedamos cortos. Hay mucho que hablar de este tema. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Por invitarnos. Un sitio, un lugar donde me recomiendes entrar. Investopedia, que mencionaste, buenísimo recurso, y Guru Focus, si buscas datos de empresas, hay un montón hay una mina de oro. Seekingalpha.com también, que es un blog, o donde gente publica un blog sobre cualquier tipo de acción y empresa, y es también un buen lugar para, digamos, aprender los principios básicos, creo. Muchas gracias. Finviz.com, uno de los mejores lugares para hacer todo el rastreo de acciones. MarketWatch, los que mencionó mi compañero, y si también quieren mayor información de cómo funciona una formación básica para volverse trader, pueden visitar mi página que es www.zonatrading.co y en redes sociales como Zona Trading. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.